¿Qué está pasando en el mundo? Ya hizo un año que los talibanes tomaron Kabul. El 15 de agosto están festejando la derrota de Estados Unidos. Perdió la guerra durante 20 años con los talibanes en Afganistán. Cuando Estados Unidos dejó el país, los talibanes tomaron el control de las instituciones de gobierno. La guerra fue por los atentados del 11 de septiembre de las Torres Gemelas. Tomó la decisión de invadir el país Afganistán. Con la retirada internacional, las condiciones del país están decayendo. La vida es muy precaria para la población, tanto en lo económico como en lo político. Todo el tiempo que estuvo Estados Unidos no se logró nada, porque regresaron las mismas condiciones que tenía la población anteriormente. Ahora los talibanes son más agresivos, se reportan ejecuciones extrajudiciales, tortura, mutilaciones a la población, para seguir las reglas que tenían anteriormente por los talibanes. Las mujeres del país están sufriendo más, están regresando las mismas condiciones que tenían antes y limitando sus derechos humanos. Se ha eliminado casi todos los avances que tenía Estados Unidos en ese país, en derechos humanos, educación y estabilidad económica. La misma población de Afganistán debe luchar por sus derechos humanos y no dejarse humillar y ponerse en contra de los talibanes. El país de Afganistán sigue siendo un lugar de terroristas de Al-Qaeda y eso Estados Unidos no tolera. Ya eliminó uno de los líderes de ese grupo terrorista, de nombre Aymal, en Afganistán. Estaremos informando. Escuchemos. ¿Qué ha cambiado en un año en Afganistán con la llegada de los talibanes al poder? Muy buenas noches, un placer estar aquí. Ha cambiado que Estados Unidos se fue, la guerra terminó, pero no hay paz. No hay paz. La guerra terminó, pero no hay paz, porque el talibán no ha podido aglutinar, no ha podido llevar a cabo un control efectivo de Afganistán. Y es que la sociedad afgana, yo estuve allí en el 2014, es única. Se funciona a nivel de tribus, a nivel de jefes en distintas regiones, y no necesariamente es una sociedad homogénea en términos de intereses comunes, nacionales. Por eso es que hubo tanto problema en desarrollar un gobierno nacional, un ejército nacional, y vemos entonces que el talibán, a fuerza de violar derechos humanos, de violar los derechos de las mujeres, que muy bien mencionaron en los reportajes anteriores, han tratado de tomar el poder, pero verdaderamente tienen una economía horrible, no hay trabajo, la gente está vendiendo sus pertenencias porque no tienen que comer, las mujeres están perdiendo cada vez más sus derechos, los pocos que tenían, y realmente tienen el país de vuelta y lo han hecho un desastre. Sobre todo esos derechos, en el caso de las mujeres, que habían logrado ir ganando a lo largo de los últimos años, y quizás eso sí puede ser una de las cosas a favor, por supuesto, lo que sucedió durante esa intervención de Estados Unidos por 20 años, pero retomo la pregunta del reportaje de Miguel Ángel Antoñanzas. ¿Tuvo sentido esa intervención por tanto tiempo y luego una salida tan caótica como la que vimos? Estados Unidos, realmente Al-Qaeda, auspiciado por Talibán, atacó a Estados Unidos en septiembre 11 del 2001. No fue Estados Unidos que fue allá. Estados Unidos los enfrenta, luego que se determina por las entidades de inteligencia, tanto nacional como internacional, de que el ataque había venido de esa cuna de terroristas que se había convertido a Afganistán. Y entonces, pues esa intervención se dio con el propósito de eliminar esa base de operaciones de los terroristas que habían llevado de manera paulatina ciertos ataques hasta que culminaron en el ataque de septiembre 11. O sea, que en ese contexto histórico, que no podemos perder ese contexto, pues sí, se llevó a cabo una misión que se tenía que llevar a cabo. Con el pasar de los 20 años, la misión fue transformándose y fue buscando la manera de crear una estabilidad económica, una estabilidad en términos estructurales de gobierno, una infraestructura, para de esa manera ir creando tal vez una sociedad que generara riqueza y que no mirara al terrorismo como una opción. Lamentablemente pues vemos que no fue así, pero como quiera creo, y siendo veterano de Afganistán, creo que sembramos una semilla, creo que valió la pena,
sembramos una semilla. Hoy veía yo en los medios mujeres desafiando al talibán. Hay una orden de que tienen que taparse las caras, pero había un grupo de mujeres desafiando al talibán en el día de hoy, las últimas 24 horas, indicando que no lo iban a utilizar. Hemos visto este tipo de manifestaciones en el último año y ha sido muy difícil para las mujeres. También hay un grupo de resistencia nacional que es, sin duda, no está de acuerdo con el talibán. O sea que la semilla está sembrada, la semilla, hubo unas generaciones que probaron la libertad, que saben lo que es tener mejores derechos, que saben que se puede vivir mejor. Y yo creo que eso va a ser muy difícil arrancarlo de raíz, y se le va a hacer. Por eso es que al talibán se le está haciendo tan difícil mantener orden en Afganistán. Ahora, protestas como estas, sabemos de las mujeres, quiero decir, que les puede costar la vida. ¿Pueden estas mujeres, igual a punta de protesta, o esta nueva generación, estos jóvenes, realmente lograr un cambio contra el talibán cuando vemos que vuelven al poder después de tantos años, además de sus nexos con Al-Qaeda? Y ya que hablamos de ese tema también, es que son muchas aristas, pues se había tenido también con la retirada de las tropas estadounidenses, que quizás iba a lograr que el terrorismo siguiera creciendo. Sin embargo, parece ser una realidad esta lucha contra el terrorismo a distancia. Correcto. Sobre el horizonte, hemos visto en las últimas semanas que se eliminó al líder de Al-Qaeda, aunque sabemos que estos grupos tienen otros líderes. Entiendo yo que ahora el nuevo líder está en Irán, pero esta eliminación de ese líder de Al-Qaeda en las últimas semanas demostró que Estados Unidos no tiene que tener tropas regulares en el terreno de guerra para controlar y evitar que se convierta esto en una cuna de terroristas. Así que en ese aspecto hemos visto que esa estrategia ha funcionado. Sin embargo, es preocupante también porque vemos que en menos de un año ya el talibán estaba dándole nuevamente asistencia a Al-Qaeda, que fue por lo que nosotros fuimos allí. Y la muerte de un líder del talibán no significa que el terrorismo va a terminar. Así que es necesario desarrollar la estrategia de seguridad nacional, desarrollar alianzas mucho más certeras y mucho más efectivas, mucho más definidas, con ese frente de resistencia nacional que existe dentro de Afganistán, que es anti-talibán. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. La población de Afganistán debe luchar por sus propios derechos humanos y ponerse en contra de los talibanes. ¿Qué hará Estados Unidos si se siguen escondiendo terroristas en ese territorio? Veremos. En Chiapas, las autoridades deben regular el transporte público para que no haga eventos trágicos en la capital. Te invito a ver el video. ¿O qué hará Estados Unidos para reemplazar el gas ruso y que la Unión Europea no sufra en el invierno? No te pierdas próximos videos. Suscríbete y escribe tus comentarios, cómo ve la situación, y activa la campanita. Gracias.